Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast, Acrapsia, donde desafiamos un montón de teorías psicológicas y hoy día nos encontramos nuevamente con Henry y estoy yo. Henry, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Gracias. después del último podcast? Bastante emocionado, realmente, bastante emocionado. Creo que hemos ido aprendiendo bastante. Ahora tenemos nueva producción y ha sido súper chévere, entonces creo que esto se va para largo. Ok, hoy día les tenemos un tema bien interesante y un poco también polémico. Habíamos hablado hace tiempo con el Henry en una conversación así de sillón igualmente sobre qué pasa con el diagnóstico y por qué hay ciertos psicólogos que antes de establecer un proceso terapéutico, digamos, con sus pacientes, deberían poder tener una formación en psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, empecemos con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve verdaderamente el DSM? Bueno, yo creo que esta pregunta pues es algo bastante conflictiva, digamos así. Claro, no, si tú tienes de pronto una visión un poco más de la que sales de la universidad, quizás, tú piensas que el DCM te sirve para diagnosticar, ¿no? Que es unos signos que tú puedes ver, unos síntomas que están ahí, que tú categorizas y que dices, bueno, la persona tiene esto. Pero no hay que olvidar el origen del DCM, ¿no? El origen del DCM que justamente es creado para tener, digámoslo así, una lista de patologías psiquiátricas y que tengan una entidad clínica y que de hecho esto nace en un contexto bastante, digámoslo así, no capitalista, porque de hecho las aseguradoras en Estados Unidos pues no tenían cómo cobrar respecto a Ujú. la salud mental. Entonces hacen este consenso del DCM pues y ya tienen una categoría de la que pueden cobrar. Entonces quizás el DCM puede ser algo así, ¿no? Ajá. Bueno, acordémonos que el nombre del DSM es un manual diagnóstico y estadístico de la salud mental o de la psicopatología, ¿no es cierto? Tenemos varias ediciones del DSM, desde el DSM original, que era el DSM-1, donde la mayoría de diagnósticos estaban basados en el psicoanálisis y en la psiquiatría. Tenemos el DSM-2, donde ya entra el conductismo y el conductual experimental para el diagnóstico, y igual la psiquiatría. Luego tenemos el DSM-3, donde ya entran nuevas categorías, sin embargo también responde a categorías sociales Ujú, como, y morales también, ujú, como la homosexualidad entra. Por ejemplo, DSM-1 no tenía homosexualidad como psicopatología, pero luego entra en el DSM-2 y el DSM-3 lo reafirma, ¿no? Y ahí nacen también las terapias de reasignación de sexo, las terapias de conversión. Eh, Teníamos también varios problemas con el DSM-3 para el sobrediagnóstico de algunas patologías, como por ejemplo el estrés doméstico, que se consideraba, que ahora le llamamos el síndrome de carga psicológica del hogar. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos al DSM-5, donde ya tenemos transformadas algunas cosas, pero es eso, ¿no? Es un consenso. Imagínense lo siguiente, es una mesa redonda de varios psicólogos, de varios psiquiatras, bajo un modelo más bien positivista, biomédico y descriptivo de la salud mental y dicen, bueno, esto hay que agregar, esto hay que quitar. Por ujú. ejemplo, se está hablando de que depresión y ansiedad como trastorno mixto ya va a ser endémico, que todos nosotros tenemos, entonces ya no se va a considerar patología, sino dimensiones Ah, de ok. las psicopatologías. Eso está en conversaciones, ¿no? También otros diagnósticos, como por ejemplo la adicción a las redes sociales, se va a considerar parte de las ludopatías. Ujú. ¿Cachas? Entonces, todo va cambiando de acuerdo también al contexto social. Sin embargo, se obvian muchas otras cosas que tienen que ver con la experiencia personal del paciente o del consultante, como ustedes le prefieran llamar, del individuo en general. Eh, y estas categorías que están mostrando los diagnósticos, primero el DSM no te dice cómo diagnosticar, ¿no? Solo al Ujú. final de cada criterio, de cada cuadro criterio diagnóstico, te dice, bueno, si es que cumple tantos criterios, se puede hablar de esta patología. Sin embargo, la medición como tal, claro, tenemos un montón de test, tenemos un montón de baterías, pero para hacer un diagnóstico correcto,
¿Tú qué crees? ¿Qué más se necesitas? ¿O solamente son las baterías, solamente son los criterios diagnósticos del DSM? Ujú, yo creo que por ese lado, pues, tú tienes una parte de la psicometría que es importante siempre y cuando esté ajustada al contexto, ¿no? No es lo mismo un test que se aplicó en Estados Unidos, los baremos que los aplicamos acá. Entonces, mientras eso tenga mayor concordancia cultural, pues va a ser una herramienta. Pero creo que lo que en definitiva puede ayudar a un diagnóstico es el criterio clínico. ¿No? Ujú, Tener criterio clínico, que de hecho creo que eso es algo que muchas veces en la psicología pues no es algo que se enseña como tal, es algo que uno va desarrollando en el tiempo, ujú, ¿no? Entonces el criterio clínico creo que te puede direccionar. Es, por ejemplo, cuando tú recibes a una persona, si bien es cierto que tú ya vas analizando ciertas cosas, un lenguaje no verbal, vas viendo algún análisis también del discurso, que es bastante bueno, pero tú ya tienes que desde ahí ir armando una hipótesis que te invite a ti o te vaya orientando quizás hacia un diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué pasa con las baterías? Muchas veces en algunos centros, en algunos lugares, es como algo, digamos, de protocolario, ¿no? ujú, Entonces ujú, una persona llega y le vas a aplicar toda esta batería y ahí vemos qué tiene y en torno a eso que tiene, a eso que me puntúe, voy a orientar. Entonces, realmente vemos que hay una escasez de un criterio clínico, porque tú ujú, cuando ves a una persona, de pronto tú ya deberías ir manteniendo una hipótesis y de ahí saber qué instrumento voy a aplicar si es que lo voy a utilizar, ujú. ¿no? Entonces, creo que sí que el DCM realmente, cuando solo nos pone estas categorías diagnósticas, uno no va a reemplazar un juicio clínico. Eso es importante decirlo, ¿no? Que creo que muchas veces está visto como que, ¿qué pongo en torno al DSM? ¿No? Sí, ajá. ¿Qué pongo en torno a las 10 u 11 ahora? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo pongo? Y eso me lleva también a algo, ¿no? La premura del diagnóstico. Claro, dar diagnóstico en la primera sesión, ¿no? Ujú, Aquí nos van a linchar un poco. Pero a ver, te quiero contar un caso para poder introducir esta opinión, dale. ¿ya? Em, Cuando recién estaba aplicando la neuropsicología, y básicamente es un modelo biomédico la neuropsicología, ya no es que sea como tan expandido como las corrientes psicológicas. La neuropsicología tiene unas bases neurofisiológicas, neurofuncionales, y desde ahí partimos, ¿no? Pero hay algo bien interesante, que es que en los trastornos del aprendizaje los criterios diagnósticos son tan variados de acuerdo a cada niño, de acuerdo a cada persona, que tú no puedes hacer un diagnóstico a la primera. Mm, ¿Por qué? A ver, el diagnóstico a la primera lo que me da es cómo funciona su nivel cognitivo, cómo estamos a nivel de inteligencia, funciones ejecutivas, cómo están funcionando, cómo están los lóbulos cerebrales, ¿no es cierto? A nivel global, tú puedes decir, ok, de forma biomédica es esto, pero aquí el caso. Teníamos un pequeño que le habían diagnosticado muchas cosas, ya desde que tenía un trastorno del desarrollo verbal, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, le habían diagnosticado bajo coeficiente intelectual, el niño tenía 3 añitos nomás, oh, 3 años y medio, ¿ya? O sea, el niño ni siquiera le habíamos dado chance de desarrollar bien el lenguaje y ya le estábamos diagnosticando una psicopatología de carácter neuropsicológico, ¿ya? Entonces, claro, llega la mamá del paciente diciéndome, mire, me mandaron de la escuelita a hacer este diagnóstico y bueno, aquí tenemos unos valores diferenciados en el centro psicológico, entonces la habían mandado justo por eso, ¿ya? Y yo le digo, bueno, pero a ver, ¿tenemos imagenología? Me dice sí. Le digo, ¿ya tenemos rasgos previos? Me dice sí. Le digo, ¿y para qué quiere el diagnóstico? ¿Qué es lo que necesita el pequeño? Y me dice, es que no sé lo que tiene. Y le digo, pero ¿para qué queremos saber lo que ya. tiene? ¿Cuál es el objetivo real de esto? Bueno, avanza el tiempo y resulta que es en el inicial donde le piden, porque el niño es un niño que no es neurotípico, ¿ya? Y normalmente los pequeños llegan con esto, ¿no? De que no son niños neurotípicos y por lo tanto deben tener algo. Ujú, Y puede ser que sí, que haya una psicopatología, pero también hay otras variaciones del comportamiento cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, yo le dije, ver, hagamos lo siguiente. El niño todavía no tiene bien desarrollado el lenguaje. ¿Qué tal si primero desarrollamos lenguaje, hacemos terapia de lenguaje, hacemos
aplicamos un par de técnicas ABA y vemos si es que los rasgos corresponden a un autismo primero, para luego hacerle la evaluación que cuesta un montón de plata. ¿Ya? ¿Cuánto se hubiera ahorrado la señora? Porque la señora había venido ya invirtiendo como $3,000 en esto, ¿ya? ujú, ¿Cuánto se hubiera ahorrado la señora si alguien hubiera tenido este criterio clínico de decirle, oiga, pero intentemos desarrollar lenguaje para ver si el niño verdaderamente es no verbal? Porque no era no verbal, ¿no? El niño sí decía algunas palabras. Eh, la señora estuvo de acuerdo en las 5 primeras sesiones, el niño desarrolló lenguaje, mm, ya un lenguaje más entendible, ya antes usaba un lenguaje menos que el telegráfico, sino un lenguaje nominal, como solo de nombrar ciertas cosas, de señalar. Luego ya logramos lenguaje telegráfico y más adelantito logramos como un lenguaje ya más evaluable, digamos. Para estas alturas el niño estaba próximo a cumplir los 4 años, como en unos 3 meses, y de ahí recién pudimos hacer el diagnóstico de autismo. Tenía un autismo leve, pero con muy buen pronóstico. Y ahí, de hecho, el niño tenía unas capacidades impresionantes para los números y tenía casi 4 años, ¿no? mm, Entonces estábamos frente a un TEA con altas capacidades de diagnóstico temprano, pero le habían dado tantos diagnósticos porque el niño no era verbal, era muy difícil diagnosticar. Y ahí es donde nosotros debemos ponernos la mano en el corazón y decir, a ver, o sea, la funcionalidad del pequeño era básicamente el lenguaje nominal. ¿Qué podemos evaluar desde ahí? Muy pocas cosas. Ya se necesitan full estudios para hacer un examen correcto. ujú, Pero si más adelante el niño es un niño que ya tiene lenguaje verbal, que ya tiene una comunicación más verbalizada, pues básicamente es más fácil evaluar, necesitas menos exámenes y de paso tú ya vas observando otras cosas que son muy útiles en lugar de la batería psicológica. Me ha pasado también que, por ejemplo, hay baterías psicológicas como el WISC, el WISE, que no tenemos un baremo ecuatoriano, sino un baremo mexicano, que es el más cercano, ¿no? Que puede dar resultados con varianzas muy altas y que pueden decirnos que básicamente en el Ecuador no tenemos altas capacidades porque estamos midiendo desde baremos que no son ujú, contextualizados hacia la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico cualquier instrumento, cualquiera, en la primera sesión, lo que voy a ver es lo que el paciente me va a poder mostrar de acuerdo a ese test. Pero si yo converso con el paciente, digamos, ni siquiera todo un proceso psicológico, ¿no? Digamos tres, ¿ya? 3 sesiones. Tú ya sabes por qué se despierta la ansiedad, no qué ujú, niveles de ansiedad tiene. Por ejemplo, Hamilton te dice riesgo alto, leve, moderado, grave de ansiedad, depresión también. Ya. Pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué están los síntomas ahí? ¿Qué sucede? Y capaz nos damos cuenta que no ha sido una patología del todo ansiosa, sino más bien un trastorno que se deba a la familia, ¿no? O a la ujú, pareja. ujú. Que para esto no usamos test, vemos como al individuo como un individual y no como un colectivo. Y bueno, pasa, ¿no? Entonces, diagnosticar a la primera, discúlpame, yo no soy muy partidario. Primero porque yo no le quiero sacar tanta plata al paciente desde la primera sesión cuando viene en una hipercrisis, ¿me entiendes? Y ahí lo que menos quiere es que le pongan un papel con números. Ujú, Y la segunda es porque primero para poder diagnosticar un paciente necesitamos observación clínica, necesitamos hacer una línea base y la línea base no se construye con test. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que se claro. debería hacer o qué funciona más desde la práctica clínica? A mí, por lo menos en estos 8 años que llevo ejerciendo, yo sí noto que los test no me dan la mayor parte de las respuestas, me dan como una reafirmación de lo que yo ya estoy sospechando en su momento. Ujú, ujú. Sí, yo creo que has topado varios puntos importantes y solo quiero topar algo que quizás puede ser tema de otro podcast, eh, de cuánto cuesta diagnosticar a una persona con autismo, ¿no? Como dices acá, $3,000 ya y pues claro, eso puede ser justamente una carencia de criterio clínico y también una carencia de ética. Ujú. ¿No? Entonces, yo comparto mucho esa visión. Uno cuando hace un diagnóstico tiene que romper esta lógica del DCM o de la CIE 10 u 11,
Porque como dices, o sea, te puede poner los signos, síntomas ahí, pero no te explica el por qué. Y para eso tú necesitas, uno, interesarte por la persona, Ujú. ¿no? Porque si tú estás simplemente en la idea de que tengo que diagnosticar, porque el diagnóstico es lo que a mí me hace clínico, yo creo que ese es un problema, ¿no? Y un problema súper grave, porque entonces estaríamos diciendo que el DCM reemplaza tu criterio clínico, ¿no? Y que tú básicamente te conviertes en una persona que marca como cuando vas al supermercado, ¿viste? Y La tú, lista, y tú ¿no? vas poniendo, ¿no? Dices, o sea, bueno, quiero hacer algo y lo vas marcando, marcando y dices, ok, esto es entonces corresponde a esta categoría. Y yo creo que es justamente hacer ese paso, ¿no? Pasar de lo categorial a lo dimensional, que Ujú. eso es sumamente importante, porque tú cuando haces un análisis dimensional, realmente te sales de ese esquema categorial y tú buscas ver cómo funciona determinada patología, si quieres llamarlo así, en la persona, cómo se expresa en la persona. Ujú. Entonces, yo creo que ese es un juicio clínico que te permite a ti realmente orientar tu tratamiento, porque claro, acabamos otro tema, ¿no? El diagnóstico sirve o no sirve. Y si sirve, ¿para qué sirve? ¿No? Porque depende del paciente también, ¿no? Claro. Porque hay pacientes a los que les sirve el diagnóstico como una muletilla social Ujú. y una muletilla de vida, Y ¿no? al terapeuta también muchas veces, Claro. ¿no? Sí, Claro. y al terapeuta también para poder justificar las conductas, los comportamientos y los resultados, las emociones de cada paciente. Ujú. Hay un, hay un diagnóstico que es muy controversial, digamos, que es la nueva histeria, que es el trastorno limítrofe, TLP. de lo que hemos hablado un montón. Y es que el trastorno limítrofe de la personalidad, primero, mayormente diagnosticado en mujeres, ¿no? 73% del diagnóstico está impuesto a mujeres. Curioso, curioso, Muy curioso, ¿no? Muy curioso. curioso. Necesitamos revisar un poco la bibliografía y no solamente la bibliografía psicológica, sino también los papers, ¿no? Y las nuevas cosas que se van diciendo. Y esto es un error también del clínico, verás, que muy poco revisamos papers. Estamos toda la vida con los mismos textos de Ujú, siempre y con los mismos autores de siempre que guían estas corrientes que te hacen sentirte dueño de la verdad desde una sola corriente, pero hay muchas cosas que se van descubriendo a lo largo del tiempo. Ya luego les quisiera hablar de un nuevo método que tiene una base con un paper que salió en el 2017, pero antes de entrar ahí, quiero terminar esto del TLP, que es, por ejemplo, ¿para qué le sirve el TLP a la paciente? La mayoría de pacientes que tienen TLP se sienten culpables de tener TLP, pero al psicólogo le ayuda mucho para categorizar por qué la sensación es intensa, por qué el estímulo se puede sentir mucho más intenso, por qué la reacción en sí ujú. misma comportamental es intensa. Eh, y hay algo bien curioso, que en el DCM nunca mencionan que este trastorno viene de ambientes invalidantes, de ambientes violentos, y que son Ujú. un trastorno que está diagnosticado por la supervivencia al trauma. Correcto. Entonces, bueno, yo aquí tengo como el encontrón ideológico, ¿no? Porque en Mujeres que corren con los lobos, si ustedes algún rato quieren revisar ese libro, es un muy buen libro de varias historias de mujeres. Y es que la autora hace una comparación valiosísima. Y es, ¿ustedes han visto alguna vez una mamífera recién parida que esté tranquila? Ok. No hay. O sea, incluso tu perrita, si es que es muy cercana a ti, va a tener recelo de que tú cojas a sus cachorros. Entonces, todas las madres pueden justificar su proceso de ira y, si tú quieres, de neurosis, de control, por la capacidad de cuidado, ¿no? Y también, si tú quieres, incluso el medio social, ¿qué hace con las emociones de las mujeres? Las Ujú, invalidan casi todo el tiempo. Una ira femenina no es lo mismo que una ira masculina. Un llanto femenino no es lo mismo que un llanto masculino, porque el llanto masculino perdón, rara vez sucede. Entonces, en esto de que rara vez sucede, se valida más el llanto. Y la ira se valida más porque muestra fortaleza. Y en las mujeres no, en las mujeres se nos cataloga como histéricas. Y acordémonos del diagnóstico de la histeria, ¿no? Que la histeria era básicamente tratada con vibradores y orgasmos. ujú. Entonces, la liberación de estrés, podríamos decir, ¿no? Y era eso, ¿no? Eran mujeres estresadas porque, ¿qué pasa?
socialmente no tenían con quién hablar, eran mujeres que estaban relegadas al hogar. Hablaban con, si es que tú quieres, si es que tenían la capacidad de internarse a un psiquiátrico, también debían tener la capacidad de pagarle a un sirviente o a una sirviente, y esos eran sus amigos, ¿vale? Que si tú salías a conversar con la vecina, y esto es muy triste, ¿no? Que si tú salías a conversar con la vecina, ya eras una mala esposa, una mala madre, una mala mujer. Entonces, esta es una carga psicológica, social, súper amplia, que se mantiene todavía hoy en día, ¿no? Tú le ves a la Claudia Sheinbaum haciendo un buen esfuerzo por ser presidenta de México y con todos los fallos y lo que sea, se han destapado también algunos papers donde dice que a las mujeres políticas se las juzga 3 veces más que a los hombres políticos por los mismos errores. Wow. Entonces es una carga psicológica gigante que la estamos patologizando en vez de darnos cuenta que es una patología de la cultura, ¿vale? Ujú. Y claro, aquí podemos hablar de Foucault y de muchas cosas, pero a eso voy, ¿no? Que tú no puedes, como clínico, obviar que tienes un ojo clínico, porque esto es lo que te hace clínico. No utilizar el DSM, las categorías del CIE-10, ser el que tenga los términos más médicos del mundo, ¿no? Sino el que tiene ojo clínico para identificar qué es lo que el paciente le duele en su emocionalidad, qué es lo que verdaderamente le está afectando, desde dónde vienen esos dolores también. Entonces, claro, la primera sesión es es súper peligroso poder diagnosticar, súper peligroso. Claro, claro, y fíjate en esto que tú comentas de imponer, ¿no? Imponer un diagnóstico. O sea, ¿cuántas veces tu sufrimiento, digámoslo así, el dolor, las circunstancias que atraviesas en la vida es patologizado, ¿no? Y justamente esto cuando hablas del TLP, pues sí, que es digamos que es el resultado de una patología social, si queremos verlo Ujú, así. Pero no solo pasa con el TLP, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Un TDAH, ¿no? En la escuela que de pronto el niño lo llamamos inquieto, ¿no? Entre comillas, y entonces vaya al psicólogo para que diagnostique, y eso es súper peligroso, ujú, porque hay profesionales, colegas, que quizás carecen de un criterio clínico, y ahí va el punto, ¿no? Yo siempre que han llegado a mi consulta pacientes adolescentes, siempre he preguntado, ¿no? ¿Quién va a ver el diagnóstico? ¿No? ujú. ¿Quién necesitan? ¿Por qué vienen? ¿No? Y Exacto. muchas veces dicen, no, es que el DS nos mandó acá porque necesitan un diagnóstico. Y entonces ahí yo hablo con la familia y les digo, verán, o sea, el diagnóstico, el paciente tiene el derecho a saber si es un derecho, ¿no? Un derecho que el paciente sepa que tiene y el tratamiento que se le puede dar. Ujú. Sin embargo, el diagnóstico no tiene que manejarlo con pinzas. Porque ¿qué pasa si a este niño, a este chico, tú le diagnosticas un trastorno negativista desafiante, Ah, es que tengo ¿no? este trastorno, por eso actúo de Exacto. esta manera. ¿Y qué pasa si eso es leído por el DESE, ¿no? Muchas veces, y he tenido pacientes que, claro, entonces ya son invalidados, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo digo ya no es importante porque Ujú, es el trastorno el que tengo, ujú, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos ver justamente esto en el trastorno negativista desafiante, el por qué, ¿no? ¿A qué se niega? ¿Qué es lo que desafía? ujú, ¿No? Quizás desafía la norma establecida, quizás se niega ante una injusticia. Por eso es importante que nosotros podamos verlo, porque si nos quedamos ahí, en que tiene un trastorno negativista desafiante, lo que vamos a ver es una patología, ujú, ¿no? Entre comillas, ya que hay un sesgo muy importante que es el sesgo del observador, ¿no? ujú. Voy a encontrar y voy a justificar lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero ver esto, todas las actitudes, todas las cosas que hace esta persona entran en este marco de un trastorno negativista desafiante y así entra con cualquier otro diagnóstico, Sí, claro, ¿no? por eso se llama encuadre, ¿no? Exacto. Por eso se llama encuadre. Y hay algo bien importante que dijiste, que es esto de quién necesita el diagnóstico, para qué. Siempre es importante hacer esta pregunta, o sea, ¿para qué se requiere el diagnóstico? No todos los pacientes requieren una evaluación diagnóstica con Ujú. test, con baterías. Ojito ahí, o sea, hay que tener mucho cuidado porque, claro, la observación clínica queda en un segundo lugar y aquí hay algo bien peligroso que sucede, ¿ya? A mí me han llegado pequeños con Ujú. diagnóstico TDAH. ¿Quién los da? Psicopedagoga. Strike. Ya, primer strike.
Pacientes con diagnósticos de depresión mayor, ¿quién lo da? Un psicólogo general, que de esto ya podríamos extendernos un montón, ¿vale? Ujú, Em, Me han llegado trastornos de TEA de psicólogos educativos. ujú. Y es bien importante entender que hay una interdisciplinariedad por algo, ¿ya? A ver, por ejemplo, y aquí pasa algo peligroso. Hay un texto que se llama La medicalización de la cultura, Okey. ¿ya? Este texto es de antropología psicológica y de antropología médica, ¿ya? ¿De qué se habla en este texto? Medicalización de la cultura te dice que es más fácil diagnosticar para medicarte que diagnosticar para tratarte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo diagnostico un TDAH, tenemos dos medicaciones en Ecuador que son Concerta y Modafinilo. Modafinilo, y las dos requieren receta, pero Modafinilo está normada como de venta libre porque es también un medicamento que se sirve para alertar al sistema nervioso central, o sea, mantenerte despierto. Entonces, está en los somníferos, está clasificado ahí, ¿no? De acuerdo a esto, ¿qué te sale más fácil? Mantener a tu niño medicado y que bajo esa medicación se concentre y pueda dormir Ujú. versus lo que puede causar, porque Concerta es una anfetamina, ¿ya? Entonces, acordémonos que el cerebro del TDAH también tiene como ciertas regulaciones hacia la anfetamina, pero también puede causar adicción. Entonces, también es peligroso entrar como a un diagnóstico solo desde el psiquiatra, digamos, o solo desde el neurólogo. Para eso están los neuropsicólogos, para eso están los psicólogos clínicos, ¿vale? Que pueden aplicar baterías. Y aquí yo recomendaría, por ejemplo, si es un trastorno del aprendizaje del que estamos hablando, que sea el neuropsicólogo quien maneje el caso junto con el neurólogo o el psiquiatra. ¿Quiénes van a medicar? Neurólogo o psiquiatra. ¿Y quiénes van a hacer el tratamiento para que eventualmente el paciente ya no necesite o ya no dependa de la medicación? Es el neuropsicólogo, ¿vale? Y si tú quieres también, aquí podríamos incluirle al psicoterapeuta de la rama que se elija, preferentemente cognitivo-conductual en este tipo de cosas, ¿vale? O integrativo también. ¿Para qué? Para que el niño o la persona, si es que es adulto, también estamos hablando de un TDAH adulto, em, pueda adquirir herramientas para la vida para saber cómo vivir funcionalmente con el TDAH. Ujú. Y aquí hay otras cosas también. Está el autodiagnóstico, están, como te decía, los profesionales que se atreven a diagnosticar sin tener una formación para el diagnóstico. Y también está el hecho de que qué tan caro, como tú decías, qué tan caro es diagnosticar algo así, ¿no? Ujú. Porque claro, el TikTok me sale gratis. Claro. Y es igual, el TikTok es categorial. O sea, si tú ves, por ejemplo, no sé, alta distraibilidad, 10 características que tenemos las personas con TDAH, alta Claro. distraibilidad. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros no tiene alta distraibilidad hoy en día? Ujú. Porque estamos llenos de estímulos todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ya, rasgo de Ujú. TDAH, tengo TDAH. No, no, cuidado, porque también se requiere medir otras alteraciones. Y por ejemplo, esto de no me puedo concentrar. ¿Qué tal si te dijera que el TDAH también tiene periodos de alta concentración que Claro. tienen que ver con la hiperprosexia? De hecho, de eso hice un estudio para poderme graduar de la maestría, que es la hiperprosexia, y que la hiperprosexia explica por qué a veces hay doble excepcionalidad con los niños con TDAH y altas capacidades, ¿vale? Y también produce lo mismo en el TEA, ¿no? Tú tienes un TEA convencional, pero si hay una hiperfijación en estímulos, el niño va a ser brillante en esa hiperfijación. Y así sucesivamente. Podemos hablarlo también en depresión. Hay depresiones atípicas, porque también, por ejemplo, la hipersomnia como el insomnio son características de la depresión. Y Ujú. ahora, ¿cómo sé si verdaderamente es depresión o un trastorno bipolar en Claro. episodio maníaco, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente las categorías explican la experiencia del paciente, explican muchos otros contextos y por esto es importante lo que tú decías, ¿no? El análisis dimensional. Hay otras Ujú. propuestas aparte del DSM-5, porque el DSM-5 es como un cribado, ¿no? Y para mí Ujú. cuando llegan con resultados de test de cribado no me sirve. No sirve, yo Claro. lo descarto. Ese informe para mí es descartable porque digo, bueno, hiciste cribado, ¿cuántas preguntas son? 10. ¿Para qué? Para un TDAH. Por ahí tengo un test que es el TDAH 5, es un test de cribado. ¿Cuántas preguntas? 25.
para determinar si un niño tiene TDAH, ¿te das cuenta? ujú, Y claro, sí son lugares desde donde tú puedes ver rasgos, pero no lugares desde donde tienes que diagnosticar, ujú. Y para nada. volvemos a ese punto, criterio, ¿no? Ajá, Criterio, exacto. criterio. Y bueno, yo creo que igual acá, tomando en cuenta este punto de del diagnóstico, de la etiqueta, ¿no? Y de cómo muchas personas, de pronto, tanto pacientes como terapeutas, pueden utilizar esto como una excusa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, TLP. ¿Qué es lo que usualmente se dice? El TLP tiene mayor deserción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El terapeuta dice, ok, entonces esta persona ya no regresa porque tiene TLP, en vez de cuestionar su propia práctica, Ujú, ¿no? Hay algo muy interesante en la terapia breve en el que dice, ok, si el paciente no está regresando o no está progresando, no es culpa del paciente, es algún error que está cometiendo el terapeuta, ujú. ¿no? Pero claro, ¿qué es más fácil para mí, ¿no? Echarle la culpa al Exacto, paciente. y decir, no, pues es que tiene una ansiedad generalizada y es por eso, porque la ansiedad generalizada está en todo lado, entonces eh, es por su ansiedad generalizada que tiene esto o que no avanza, ¿no? Y en trastornos de personalidad, de hecho, es mucho más común esto, Ujú. ¿no? Porque hay una Entonces, resistencia al cambio también, ¿no? ujú, claro, una resistencia al cambio sí, sí, sí la hay, pero yo creo que ahí es muy interesante que uno pueda tener ese criterio, ¿no? Y de poder ver, o sea, realmente de poder uno revalorar los objetivos, de poder revalorar el avance del paciente, que esto es muy importante y como un análisis dimensional se lo hace, Ujú, ¿no? Porque tú haces una evaluación constante del proceso. Esto no es de simplemente ir y aplicar un protocolo, ¿no? Y por eso es que aquí entramos en este otro ámbito de pronto un poco más crítico, si queremos verlo así, ¿no? Si ya decimos que el diagnóstico es algo categorial, ¿verdad? ¿Qué se hizo para estos diagnósticos categoriales? Protocolos, ujú, ¿no? Y estos protocolos, que dicho sea de paso, es una idea biomédica, no es una idea biomédica esto del protocolo de, ok, si diagnostico con esto, entonces tengo que hacer esto per se, ¿no? ah, Y se pierde esa particularidad, que es por lo que siempre vamos a apostar acá, ¿no? La ajá, particularidad, sí, la personalización del tratamiento, el ajá. contexto, ¿no? Para que nosotros podamos realmente hacer no solo un diagnóstico ético, sino también una intervención desde esa manera. Ujú. Hay algo que un poco mencionaste, pero que también vale la pena hacer ciertas aclaraciones, que es que, a ver, por ejemplo, en la deserción de la terapia también tiene que ver, te decía, la resistencia al cambio, porque hay pacientes a los que el diagnóstico les ha funcionado toda la vida, ¿no? Y que cuando algo de las dimensiones que están a su alrededor empiezan a cambiar, la culpa es del terapeuta, ¿no? También. Entonces hay Ujú, que tener también cuidado, ¿no? De a quién echamos las culpas, las responsabilidades, porque al final del día es un trabajo conjunto, ¿no es ujú, cierto? ujú, Y bueno, más allá de eso, es que también hay que explorar otras formas de diagnosticar, no solamente hacer como un listado. Y aquí tenemos un par, ¿no? Yo les quiero mencionar un método que es genial para hacer diferencial. Y quiero mencionar también otras formas de hacer estas dimensionalidades. Un ejemplo súper sencillo. ¿Tú conoces el CASIC? sí que no. Ya. En intervención en crisis se hace un CASIC, que es el análisis conductual, afectivo, somático, Ujú, interpersonal y conductual. Pero esto se hace en observación clínica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas que observamos y que siempre tenemos que ver: el aseo, el mm, conducta verbal, el diálogo, la narrativa, ujú, las expresiones, si es que está enfermo, si es que hay alguna presencia de enfermedad médica, lo interpersonal cómo está, la pareja, la familia, los amigos, el laburo, el trabajo, en lo conductual, cómo reacciona ante ciertos estímulos, etcétera. Y en intervención en crisis esto se hace en una sola sesión. ¿Ya? Pero en la psicoterapia, ya sea psicoterapia de cualquier rama, este CASIC se puede hacer a lo largo de las sesiones. Y esto mm, se puede ir registrando en las historias clínicas, si es que usan historias clínicas aún. Se puede ir registrando en las historias clínicas y al final construir un CASIC gigante y con base a eso emitir un diagnóstico. mm,
esta es una forma observacional de hacer un diagnóstico, porque tú ya sabes, mira, por ejemplo, si es que el paciente, la mayoría de sus síntomas se despiertan con la pareja, ¿qué puedes hacer? Okey. Diagnosticar desde ahí, desde lo afectivo, desde lo relacional con la pareja, porque resulta que en todas las demás áreas de su vida funciona bien, pero en la pareja no. ¿Y esto cómo lo logramos con un test? No lo creo. Ujú, ujú. Muy pocos test miden el sufrimiento en pareja, ¿no? Muy pocos. La mayoría tienen que ver con las violencias de test que miden esto. Bowlby, cuando propone el modelo de los tipos de Ujú. apego, él jamás dijo, oye, este tipo de apego es una patología. Pero luego vamos con categorías, con clasificaciones, a Claro, decir, mira, es que tú tienes apego ansioso y por eso te comportas de esta manera. Y es como, ¿para qué? claro. Para que Bowlby se mató escribiendo 800 páginas de apego para que tú vayas y cojas como diagnóstico, cuando él lo que quería hacer era un marco explicativo de cómo amamos. Y Ujú. esto por mencionar solo un ejemplo. Hay otro, ¿no? Que te mencionaba hace un ratito, el high top. Ah, el Haito. Ok, ¿tú qué sabes del high top? Bueno, el Haito, es digamos lo que es un nuevo método de diagnóstico, ¿sí? Que no es categorial, ¿no? Es un método en el Dimensional. cual vamos a hacer como una jerarquía, ¿no? De cierta patología que podemos ir viendo, ¿no? Y hace un rato, hablábamos justamente sobre que hasta tiene un modelo matemático, ¿no? Es bacán. Si Esto les gusta esto la del bioestadística, del esto es Haito. full bacán. Y es una alternativa realmente frente al DCM, ¿no? Lo que nosotros debemos ver es que hay nuevas propuestas ya, y que quedarnos realmente en una sola propuesta, quedarnos simplemente con lo que inclusive nos enseñaron en universidad, yo creo que eso es atreverse a más, ¿no? Antes de que vayamos a lo del high top, yo creo que le hemos dado muy duro al DCM, ¿no? Ah, no, pero también es funcional, claro que sí. Exacto, Sí, sí, claro. exacto. Y eso me lleva a preguntar, entonces, ¿dónde sí sirve el DCM? ¿No? A ver, respóndeme tú primero. Ok, el DCM, si nosotros tenemos en cuenta que es algo categorial, el DCM nos va a servir para la comunicación entre profesionales, ¿no? Si tú trabajas de pronto en un centro interdisciplinario, ¿no? Y trabajas, yo trabajo, por ejemplo, con una psiquiatra muy buena, y ella, por ejemplo, me dice, mira, hay esto. ¿No? Claro, ella no me explica la familia así, la relación así, no, no, eso me encargo yo, pero claro, ella diagnostica en torno a esto y eso nos sirve como para hablar el mismo idioma, Ujú, ¿no? Hablar el mismo idioma y poder nosotros pues trabajar en conjunto. Entonces, digamos lo que es una manera en la que yo puedo hablar el mismo idioma que cualquier otro profesional. ¿Sirve? Sirve para eso. ¿No? ujú, Hay otro y algo que yo creo que quizás no quisiera que se malentienda, pero no es que nosotros decimos que el DCM no funciona para nada. El DCM funciona, ¿sí? Pero la manera en la que lo estamos usando es la que hay que cambiar. Porque si nos quedamos justamente en esto, en hacer un checklist de todas estas cosas, pues no estamos avanzando. Realmente nos quedamos ahí. Y para esto nacen nuevas propuestas justamente como el Hype. ujú. Igual también otra de las funcionalidades del DSM y que me parece súper valioso es para medir epidemiología, Investigación. para hacer investigación, por supuesto, porque no es lo mismo decir en un paper y hablar en un paper solo de sintomatología en lugar de hablar de trastornos, de síndromes clínicos, etcétera, ¿no? Y de los términos biomédicos que se han mantenido a lo largo del tiempo en la salud mental. Entonces, hablamos de un consenso entre profesionales y también hablamos de la investigación como tal para que se pueda entender lo que estamos escribiendo, porque yo le puedo Ujú, poner ujú. miles de nombres nuevos a algo que ya existe, lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de justicia epistémica. em, Le podemos poner miles de nombres a las cosas que ya están, pero al final del día lo más valioso es que todos nos podamos entender para que justamente los papers lleguen a los profesionales. Y aquí hay una crítica bien interesante que hacen justamente los creadores del HITOP, que es que los clínicos no leemos papers para actualización,
que leemos más libros y los libros evidentemente solo se actualizan en las editoriales, en cada una de las ediciones, ¿no? Y hay otra cosa que también mencionan en el paper, que es que verdaderamente, así con la mano en el corazón, ¿cuántos clínicos utilizan el DSM? Mm, bueno. Sí, porque claro, también, porque también pasa, ¿viste? Que, no sé, un informe, por ahí tengo uno que ayer estaba leyendo, un informe que tiene todos los baremos, perdón, todos los test aplicados, todas las baterías hechas y al final no ponen un diagnóstico y no hay Mm, conclusión clínica. Y es como, ok, ahí sí sirve el DSM también para entender para qué ujú, diablos estamos nosotros aplicando test, para qué estamos aplicando baterías, de qué estamos hablando en el paciente, en el consultante. Entonces, ahora sí, ujú, metámonos en materia, ¿no? A ver, el high top, el autor principal es Kotov y la primera vez que asoma el high top es en el 2017, ¿ya? El high top se propone como un método bioestadístico de jerarquía de síndromes y de síntomas, ¿ya? ¿Cómo funciona el high top? El high top es dimensional, ¿vale? No es categorial. ujú, Si bien utiliza los nombres de los síntomas, de los trastornos, de las patologías, lo que hace es medir qué tanto está afectándole al paciente esto. Y ojito aquí, que no es que medimos nosotros, mm, no medimos nosotros. Lo mide el paciente con una escala de Likert del dolor ok, emocional. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? Me está costando demasiado levantarme de la cama todos los días y quiero quedarme solo en la cama. Medimos la frecuencia, medimos la intensidad, ¿vale? A esto le otorgamos un número en escala de Likert, ¿no es cierto? En esta escala vamos midiendo otros síntomas que se asocian, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no te quieres levantar de la cama? ¿Qué sucede? Entonces hay pensamientos catastróficos. Ok, ¿qué tantos pensamientos catastróficos asoman en el día? ¿Qué tantos pensamientos intrusivos? ¿Y qué tanto esto afecta a tu capacidad de funcionar en lo familiar, laboral, etcétera? Entonces aquí sí usamos el DSM, pero no como una categoría, sino como qué tan grande es esto para ti, qué tanto te ujú, está ujú, afectando. Entonces, de ahí el high top lo que propone es como una pirámide. Tú vas haciendo agrupaciones de síntomas. Entonces, por ejemplo, tienes la anedonia, tienes pensamiento catastrófico y digamos que le vamos a aumentar un tercero. ¿Qué le aumentarías a un caso típico de esto? mm, podríamos ponerle hipotimia. Ya. Entonces, tenemos las tres, ¿no es cierto? Tenemos la hipotimia, tenemos la anedonia y tenemos los pensamientos catastróficos. Vamos a poner esto en un cuadrito y luego vemos los otros síntomas que pueden estar asociados a ansiedad, pueden estar asociados a un trastorno de la conducta alimentaria, etcétera. Entonces ponemos estos en un grupo y los otros en otro grupo. Hacemos de cada síntoma un análisis en escala de Likert, el paciente le pone el número y nosotros lo que hacemos es una media entre estos síntomas. De esta media sacamos una varianza y de la varianza una covarianza para ver cuál es la correlación entre los síntomas. Una vez que sacamos esto, vamos a un segundo nivel, a una segunda categoría. ¿Cuáles eran los síntomas más grandes y persistentes? De acuerdo a los síntomas más grandes y persistentes, ahí recién nos lanzamos a dar nuestro primer diagnóstico, que es nuestro primer diagnóstico presuntivo, ¿vale? Basados en esto, ahora sí, decimos, ok, vamos a revisar qué es lo que nos dice las categorías, las categorías del DSM. ¿Con qué está cumpliendo de estas categorías del diagnóstico que yo acabo de otorgar mediante covarianza? Entonces, el high top lo que nos dice es que tenemos que ir decantando la mayor cantidad de patologías posibles para quedarnos con un diagnóstico principal y una comorbilidad de diagnóstico secundario. El high top ve como imposible ver a una persona con 4 diagnósticos, 5, 6, 8. ¿Vale? Que es algo que nos pasa mucho a los clínicos, que decimos, bueno, tiene trastorno de personalidad limítrofe y episodios depresivos mayores presentes y intentos autolíticos. Pero todo esto ya es parte del primer trastorno. Entonces, Ujú, deberíamos enfocarnos justamente
en ir decantando para poder hacer esta jerarquía, ¿no? Lo bacán del high top es que de inicio no se va al DSM, se va al DSM al final, Ujú. ¿vale? Y sí lo usa como una alternativa analítica de patología. ¿Ya? Entonces, en alguna ocasión la Fernández Ballesteros, Rocío Ujú. Fernández Ballesteros, en uno de sus textos de psicopatología menciona que el DSM es útil para justamente lo que tú decías, nombrar, ¿vale? Para nombrar. Pero para hacer un análisis de la psicopatología necesitamos sí o sí hacer una observación clínica, conversar, hablar, conocer al paciente para poder decir, ah, mira, ahora sí tengo un encuadre de lo que más le hace sufrir al paciente, no de todo lo que le hace sufrir al paciente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hacemos un Milon, Ok. test de personalidad Milon, y si has notado que el Milon te sale como riesgo, patología o riesgo severo, o ausencia de patología, o riesgo leve también. Vale, aquí también se hacen algunos cálculos para poder determinar eso, ¿no? Pero, ¿qué hago si a mi paciente le sale todo riesgo leve y riesgo severo? ¿Qué hago? ¿Qué diagnóstico ahí? Le pongo todo. Ujú. ¿Qué hago? Le pongo todo. Claro, es algo donde podemos ver justamente el riesgo de solamente aplicar test Ujú, a diestra y siniestra, ¿no? Sin criterio, como tú lo comentas. ujú, Ahora que estamos conversando del Kaito, eh, rescato mucho esto, ¿no? Que vaya al DCM al final, ujú. porque la primera parte en realidad busca entender eh, cómo la persona mira lo que le está sucediendo. Y eso ya es un paso enorme, Sí. ¿no? Porque ya empiezas, como dices, no es que el clínico lo califica el paciente, y pues eso ya es una aproximación a la experiencia. Ujú, ¿No? Debemos entender que si bien el DCM nos permite tener una idea, llamémoslo así, una etiqueta, esa etiqueta no explica la problemática que tiene el paciente. Por eso en integrativa nosotros hablamos de diagnósticos dinámicos, ujú. ¿no? Tienen que moverse, sí No o sí, claro. hablamos de un diagnóstico que se queda ahí inmovilizado. Nosotros hablamos de diagnóstico dinámico. O inclusive, si lo quieres ver así, el problema dinámico, el trastorno dinámico, la patología de personalidad dinámica. ¿Pero por qué? Porque entendemos que es algo que está en constante movimiento, que evoluciona, que cambia, que afecta varias áreas de la vida de la persona, no solo ciertas cositas, sino que afecta varias esferas de la Ujú. vida y que puede cambiar. Porque claro, si no pudiera cambiar, entonces ¿Para qué la terapia? ¿para qué la terapia? Ajá. Exactamente. Y, y yo creo que aquí, para incomodar un poquito más, para incomodar un Es poco que no se han más, ido ya del video, ¿no? eh, resolviendo uno, ¿diagnosticamos demasiado rápido? Sí, Número uno, sí, sí. muchas veces sí. Y lo otro es, hay pacientes que han sido dañados por etiquetas mal Mm, explicadas. a ver, aquí una palabrita gigante que nos repiten en la universidad bastante, pero que realmente no sé si es que muchos saben lo que significa y es la iatrogenia, ¿no? No siempre el paciente necesita el diagnóstico, ¿vale? Eso primero. Segundo, ¿qué pasa con la psicoeducación del diagnóstico? Es bien importante, bien importante que la familia sepa y hable el mismo idioma que habla el paciente. Y también el paciente hable el mismo idioma que hablamos nosotros, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? A ver, voy a hacer dos grupos grandes, ¿ya? Está la persona que sabe su diagnóstico y quiere deshacerse del diagnóstico, entonces pone todos los esfuerzos posibles para que la terapia funcione. Y bueno, puede cambiar de terapeuta, lo que sea, pero pone todos los esfuerzos necesarios para sentir que el trastorno está siendo superado, ¿no? Y entramos en la dinámica de los trastornos y esto es bien importante mencionarle al paciente, decirle, oye, hay trastornos que no se quedan para toda la vida, hay Ujú, trastornos que se pueden superar, hay trastornos que tienen el alta. El TLP, por ejemplo, es un trastorno que dicen que no tiene alta y es mentira, es mentira. Yo misma he dado de alta personas con TLP, ¿ya? Y otros trastornos también, ¿ya?
También cuando se da el alta, esa es otra, ¿no? Que podríamos hablar en otra ocasión. Pero bueno, está el primer grupo. Y el segundo grupo es el paciente que se escuda detrás del trastorno, la familia que culpa detrás del trastorno, el medio social que culpa detrás del trastorno y se deja de ver al ser como un ser, se le Ujú. empieza a ver como un diagnóstico. Entonces, yo no te digo, oye, Henry, tienes gripe, entonces ya no te vas a llamar Henry, ahora eres el griposo. Pero con los trastornos psicológicos sí sucede. Los niños que tienen trastornos del aprendizaje dejan de llamarse Juan, Pablo, Pedro, Ana, Lu, lo que tú quieras, y empiezan a llamarle en las reuniones, porque yo trabajé en el Ministerio de Educación mucho tiempo, empiezan a llamarle el niño que tiene trastorno de lectura, el niño que tiene TDAH, el niño que tiene TEA, y es un borrado gigantesco. Entonces aquí, de ley, primero, hacerle entender al individuo que el trastorno no lo es todo, es como una gripe y Ujú. puede ser transicional como una gripe o puede ser permanente como el asma, pero no siempre el asma está presente, no es que tú vives respirando muy mal, no, tienen que pasar cosas para que se active el asma, ¿no es cierto? Y así Ujú. mismo funciona con los trastornos. Eso como primera cosa. Como segundo, si el paciente tiene familia, pareja, un núcleo social bien apegado, tenemos de dos. La primera es hacer una psicoeducación correcta con el paciente sobre qué pasa con el trastorno y cuál es el pronóstico también, porque eso nos olvidamos full. Le decimos al paciente el diagnóstico y ya, ahí quedó. Y el pronóstico se queda, capaz a veces ni siquiera lo ponen en el informe, ¿no? A veces queda como en nuestras cabezas. Pero es importante decirle el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de evolución si es que hacemos una psicoterapia de tal magnitud, con estas ayudas familiares, estas ayudas sociales, estas ayudas laborales? Entonces, la psicoeducación para el paciente junto con el pronóstico para que sepa que no se puede quedar con el trastorno toda la vida y que no el trastorno está presente todo el tiempo, todos los días, a cada rato. Ujú. Em, y además, que la psicoeducación con los familiares sea otorgada no por el TikTok, no por el Instagram, no por el Facebook. Irónico porque nosotros estamos como por ahí, ¿no? Pero sí que acudamos al menos a una sesión familiar, al menos a una sesión de parejas para informar qué pueden buscar, cómo se pueden guiar, hacia qué libros podemos irnos para consultar o incluso si quieren ver Instagram, TikTok, por lo menos que sea algo que nosotros sepamos que tiene una validez y no solo alguien lanzando factos como si fueran reales todo el tiempo, que no siempre es así. Las redes sociales también están plagadas de muchas mentiras. Yo he visto cosas muy locas de psicología en redes sociales, muy, muy locas que digo, wow, ¿de dónde sacarían eso? Y entonces eso, ¿no? Ujú. ¿Tú qué recomiendas hacer en los momentos en que se otorga el diagnóstico? Claro, yo creo que comparto mucho lo de la psicoeducación. Yo creo que es importante y algo que yo recomendaría hacer es lo que yo hago con mis pacientes, ¿no? ¿Qué entendiste de esto que te acabo de decir? Mm, ¿No? ¿Qué entendiste de esto? Porque ya, llamémosle que tiene ansiedad. ¿Qué entendiste de la ansiedad? ¿Qué entendiste? ¿Cómo se expresa en ti la ansiedad? Que eso es algo súper importante, ¿no? En la familia también, ¿no? Cuando es terapia familiar, al menos, ¿qué es lo que entendieron de esto que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque si yo como profesional simplemente me quedo en la parte que tengo el supuesto saber y simplemente lo hago así, no comprendo la experiencia de la persona. Algo que me ha pasado mucho, por ejemplo, que me pasaba antes, como les digo, en este centro que trabajo ahora no tanto, de hecho casi no, pero algo que me ha pasado antes es cuando me dicen, mira, lo que pasa es que tengo ansiedad y estoy tomando Neuril, ¿no? mm, Digo, ok, ¿y qué te explicaron del Neuril? ujú, Nada, ujú, que lo tengo que tomar así, 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 así. ¿Por qué tienes que tomarlo? No, es que no sé, ¿qué te explicaron de la ansiedad? No, no sé, simplemente no puedo dormir. ujú, Entonces yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? No solo diagnosticar por diagnosticar, sino más bien si ya tengo un diagnóstico y eh, estoy haciéndolo éticamente porque hay que hacer justamente lo que decías, evitar esa iatrogenia. Si ujú. todo esto que tú nos explicas es en torno a un diagnóstico, imagínate lo que es cuando el diagnóstico está mal. Ay, no. ¿No? Todo esto, ¿no? Entonces, Sí. hacerlo de manera ética, yo creo que eso es muy bueno. Y acá ya vienen alternativas, ¿no? Alternativas frente al DCM.
por ejemplo, para profesionales, que podamos hacer una formulación ideográfica antes que un diagnóstico. Ujú, Una formulación de caso es algo que muchas veces nos enseña, ¿no? Y que es bastante útil una formulación de caso. Algo muy similar a una formulación, una historia clínica, pero más allá de la historia clínica, una formulación busca, y algo que me ha servido mucho para hacer una formulación, imagínate que ese caso lo vas a presentar a otro colega y que no vas a volver a hablar con el colega. ujú, El colega tiene que entender lo que tú estás diciendo. ujú. Ahora imagínate que eso no solo es entre colegas, sino que se lo das a un paciente, Exacto, tiene ¿no? que ser muy claro de Imagínate entender. cómo lo haces eso. Si yo simplemente digo, tienes un F40, no sirve, ¿no? Eh, Creo que rescato mucho esto, procesos transdiagnósticos antes que categorías, Sí, sí, ¿sí? sí. El transdiagnóstico también tiene algunas cositas que podrían cuestionarse, pero es bacán saber que hay patologías que comparten muchas sintomatologías y que obviamente no se pueden poner como comorbilidades porque ya comparten mucha sintomatología, Ujú. justamente. Dale. Sí, otro que me parece bastante importante es trabajar en la narrativa, ¿no? Trabajar la narrativa para evitar que el diagnóstico se vuelva identidad. Justamente lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Cuando el diagnóstico se convierte en parte de mí y yo entonces también como una muletilla, pues uso el diagnóstico como una excusa para no cambiar, Ujú. ¿no? No Pasa que mucho, ¿no? es que yo ya tengo esto y pues no voy a cambiar porque tengo esto, ¿no? Entonces, trabajar en esa narrativa. Algo que en la terapia realmente lo vemos mucho es esta resignificación, ¿no? Resignificar eso que estoy enfrentando. Ujú, Y pues finalmente yo diría objetivos basados en procesos y no en rótulos, ¿no? ujú, Esto es fundamental. También una psicoterapia basada en procesos y no solo en procesos, sino también en una evaluación constante. Lo que tú mencionabas de la escala de Likert funciona muy bien para cuadrar objetivos terapéuticos, ujú, ¿no? Si la persona te dice el día de hoy me siento en un 7 del 1 al 10 donde uno es que esto no me afecta en absoluto, dirías que es lo peor que me ha pasado en la vida y te dice que está en un 7, tú puedes preguntarle ya qué número te gustaría llegar, ujú. ¿no? Te dice Sí, entonces sí, a muy un buena idea. 3, ¿no? Y de ahí no te quedas en eso, sino cómo te das cuenta que llegas a ese 3. ¿Qué cosas harías tú para llegar a ese 3? ¿Cómo se Ujú, darían cuenta las demás personas que estás llegando a ese 3? ujú, Y tú puedes ir evaluando sesión a sesión. El día de hoy, el anterior me decías que estabas en un 7, hoy en cuánto estás. El paciente te puede decir en un 5, ¿no? Y utilizamos eso, un 5. ¿Por qué hoy un 5 y no un 7? ¿Qué impidió que llegues a un 7? ¿Qué hiciste para mantenerte en un 5? ujú, ¿No? A eso nos referimos con una psicoterapia basada en procesos y no simplemente en algo que tenemos que extirpar, ¿no? Como que si la finalidad fuera, ok, usted tiene trastorno de ansiedad generalizada, la finalidad es que yo no lo tenga. mm. Es algo, es algo que cuando yo explico a mis pacientes a veces se quedan como que, ¿en serio, no? Porque dicen, cuando yo les digo, mira, todos tenemos ansiedad, todos en algún momento de la vida vamos a pasar por eso. Ujú, ¿Sí? No es algo que yo como terapeuta te puedo extirpar, te puedo quitar y decirte nunca jamás en la vida vas a experimentar ansiedad. Eso es una mentira y yo creo que ahí es justamente lo que tú hablabas del pronóstico. ujú. No solo dar un pronóstico, sino dar un pronóstico real de Por cómo supuesto. es. Yo no creerme un terapeuta que puede solucionarlo todo, absolutamente todo, ¿no? Y quedarme ahí en que si usted viene conmigo en 10 sesiones, usted sale porque aquí está, yo tengo este masterado en tal cosa. ¿Eso puede generar un efecto en el paciente? Sí, ¿no? Esta expectativa. Pero, ¿qué tan alcanzable es? ¿No? Y Ujú, por otro lado, ¿qué pasa si en decisiones no sucede? ujú, ¿No? ¿Qué pasa? Entonces yo le digo a la persona, ¿eres tú el problema? ¿No? mm, Realmente yo con 10 sesiones, en otros casos lo saco, pero solo contigo no salió. ujú, Quizás se puede entrar al otro, no, es que tú tienes LP, mm. No, ya ¿no? no tienes todo esto, sino que la deserción se explica porque no has tenido esto. No entiendo. Sí. Y ahí, bueno, vamos a ir cerrando un poco. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que hemos revisado, ¿no? Primero, no diagnostiquemos a la primera. Segundo, si es un diagnóstico, basémonos en la observación clínica, en el ojo clínico, tengámonos fe como terapeutas. Yo le decía hace tiempo al Henry y los chicos que trabajan conmigo, es no tengan miedo, o sea, hay trastornos que, si bien es cierto, nos han dicho, ay, tienes que tener una formación en tanto para atender cierto trastorno, y es mentira, no es verdad.
No siempre el papel, el título te dice qué tan buen profesional eres. A veces también el mantenerte actualizado, el leer, el poderte desafiar con nuevos casos, el poder Ujú, tener una práctica clínica integral, el poder revisar como otras cosas que salen de tu línea de pensamiento, te vuelven un mejor profesional. Entonces, la invitación es esa. Número tres, no seamos iatrogénicos con los diagnósticos y no lancemos el diagnóstico como si fuera, oye, ¿sabes qué tienes gripe? ¿No? Sino, oye, mira, hay esta condición y tengo que explicar toda la condición, porque no estamos hablando de algo médico, anatómico, fisiológico, que con unas pastillas y un tratamiento de una semana, de 2, 3 semanas o de un año, ya podemos decir, ya vas a estar curado, ¿no? ujú, Porque ni siquiera la medicina funciona así. Y nosotros nos atrevemos a decir, no, sí funciona y es que así se quita. Y es como, no, no realmente. O sea, el alta, por lo menos aquí en el centro psicológico, el alta se da cuando el paciente ya puede vivir funcionalmente con o sin el trastorno. ujú, Y de eso se trata, ¿no? De poder brindarle al paciente como las estrategias para la vida, incluso si es que el trastorno se mantiene, que sea un trastorno que ya no cause sufrimiento, sino que esté ahí y que cuando brote pueda manejarlo claro, sin necesidad de un terapeuta o de la medicación. ujú. Número tres, Sí, justamente acotando lo que decías, yo siempre les digo a mis pacientes, la finalidad de la terapia es que en algún momento ya no necesites de mí. como la Nanny McPhee, ¿no? Que me quieras, pero ya no me necesites. Sí, sí, sí. Ajá. Y finalmente, el establecer también que el DSM-5 no es la única Biblia diagnóstica, que tenemos otros métodos que son métodos muy bacanes, que son muy nuevos, capaz cachar por ejemplo, el HiTop necesita que sepas estadística y cachar en estadística cómo sacar una covarianza para luego sacar una correlación, para luego poder agrupar. Sí, es un desafío, pero te aseguro que lo que tú te demoras en leerte un libro de psicoanálisis, digamos, ya es un ejemplo, no se ataquen. Tú puedes demorarte lo mismo en leer este paper y entenderlo, porque es un paper de 30 páginas que te explica exactamente cómo hacerlo. También te dice que no es un método numérico fijo, y esto es lo bacán de los autores, que te dicen, esto no es fijo, esto puede variar. Entonces, por eso sacamos unos números que en ese momento sirven, pero que luego ya no van a servir. Ajá. Y la última cosa que es, seamos muy pedagógicos con los pacientes. Es bien importante que el paciente esté empoderado de quién te puede diagnosticar, desde ahí partamos, de qué se puede hacer o para qué se necesita el diagnóstico, de qué hacer si ya tiene un diagnóstico, qué pasa si el diagnóstico está mal hecho, que me ha pasado Ujú. mucho ya, y qué hacer para que ese diagnóstico a lo largo del tiempo vaya cambiando. No sé si me olvido de algo. No, yo creo que con eso, pues, resumimos bastante lo que hemos conversado hoy. A manera de cierre, me gustaría que se entienda algo, ¿no? El DCM nombra, la narrativa del paciente nos lo explica Ujú, y la terapia, pues, transforma o puede resignificar inclusive algo que está ahí. Sí. Nosotros estamos haciendo un template que lo vamos a dejar acá, justamente para que clínicos, pues, puedan ayudarse en cómo formular un caso y hacerlo de una manera. ujú. Eso va a ser todo por hoy en Acrapsia. Les vemos en 15 días. Esperamos que se lleven un montón de cosas de esto. Como siempre, abajo en los links dejo los estudios de los que hemos hablado. Principalmente hoy hablamos del HITOP y de algunas cositas del DSM-5 y también hacia dónde se encuentra y hacia dónde están las líneas del diagnóstico. No se olviden que hay profesionales que no están aptos para diagnosticar, no porque no sean capaces, sino porque hay una formación de base que es necesaria para poder hacer un diagnóstico diferencial y no que te quedes con 4 diagnósticos al mismo tiempo, porque esto no está bien. No es normal tener 4 diagnósticos en una misma persona. Es Ujú. como si me dijeras cáncer y por la quimioterapia me dices, también tienes reflujo, náuseas, mareos, y esto es parte de otro diagnóstico. No, no funciona así, no debería funcionar así.
Y Ujú, ahí está también la mirada crítica hacia uno mismo, ¿no? claro. De cuando hacemos estas cosas. Bueno, personalmente nunca he sido partidaria de dar más de dos diagnósticos, pero yo sí he visto informes con 6 diagnósticos, con 8 diagnósticos, y no solamente de psicólogos, sino también tenemos psiquiatras, y que mantienen al paciente con 14 pastillas, 10 pastillas al día. Esto no es tan normal, ¿ya? Cuando pasen estas cosas, cuestionémonos, leamos más que sea la ficha técnica que tiene el medicamento y cuestionémonos, oye, ¿por qué tengo tantos diagnósticos? ¿De verdad tengo que estar tan mal? Ujú. Probablemente la respuesta sea no. Y pregunten sobre todo el profesional que ustedes elijan, tiene que estar capacitado para responder cada pregunta que ustedes hacen. Es su Ujú. derecho estar informados, es su derecho saber qué tratamiento van a recibir, es su derecho saber el diagnóstico que tienen y es su derecho siempre, siempre preguntar. Cuando hablamos de temas de medicación es mucho más delicado, pero cuando hacemos psicoterapia no es menos importante. Así que pregunten y de hecho para eso es este espacio, para que se pregunten, para que no salgan con respuestas, sino con más dudas. Exacto. Y pues si hemos logrado hacer eso, creo que vamos por buen camino. Un abrazo, les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo. Síganos y esperen nuevos capítulos. Chao, chao. Adiós.